Hola chicos y chicas de segundo de la ESO. Corriente eléctrica. Bueno, pues la corriente eléctrica hemos dicho que había un desplazamiento de electrones. Si esos electrones se ordenan y van ordenaditos uno detrás de otro, puedo conseguir lo que se llama una corriente eléctrica. Si los coches los domingos por la tarde se ordenan y van uno detrás de otro, no hay atascos y entran bien en Madrid. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace falta para que haya corriente eléctrica? Pues un material conductor, una buena carretera y luego una fuerza o energía que impulse ese movimiento de electrones. Evidentemente los coches tienen que tener el depósito lleno de gasolina para poder circular. Tipos de materiales. Y aquí hablamos de un fenómeno que se llama resistencia eléctrica. Hay materiales que conducen muy bien o dejan pasar a su través ese movimiento de electrones, como los metales, y hay materiales que no dejan pasar a su través ese movimiento de electrones. Estamos hablando de los aislantes o dieléctricos, y aquí tenemos plásticos, las maderas o las porcelanas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que un material conductor apenas ofrece resistencia al paso de electrones. El asfalto está bien lisito, entonces se circula de maravilla. Se dice que la resistencia de los conductores es bastante pequeña y la resistencia se mide en una unidad que se llama ohmios. Ohmios, en honor a George Ohm, un científico, y se representa mediante la letra griega omega. Ahí tenéis el símbolo. Sin embargo, los aislantes, los plásticos, maderas, cerámicas, resulta que ofrecen mucha resistencia. Los valores en ohmios de una madera son altísimos. ¿Por qué? Porque esa carretera está llena de piedras, de baches, y entonces se circula fatal. No se puede ir, los electrones no pueden ir a gran velocidad. ¿Qué es la fuerza electromotriz? Diferencia de potencial, tensión. Realmente hemos dicho que los electrones para circular tienen que tener el depósito lleno. Alguien les tiene que dar gasolina. Esa gasolinera lo producen ciertos aparatos como pueden ser las pilas o baterías o los enchufes en las casas. De ahí cogen energía los electrones, tienen mucha fuerza y empiezan a circular de un sitio para otro. Cuando la pila se gasta, los electrones no tienen energía y al final no hacen su cometido y no encienden la bombillita de la linterna, porque la pila se ha gastado. La fuerza electromotriz, la diferencia potencial, voltaje o tensión, se mide en una unidad que también hace honor a un científico, Alessandro Volta, y la unidad es el voltio, que en nuestras casas tenemos 220 voltios de corriente alterna. Sin embargo, las pilas, pues los cargadores de los móviles tienen 8 o 10 voltios, la batería de un coche son 12 voltios, una pila de un 1,5 voltios. Bueno, pues eso es la corriente continua. La corriente continua es la de las pilas, digámoslo así, que hace cosquilla. La corriente alterna es la de los enchufes. Hace muchos años, Thomas Alva Edison propuso la corriente continua. Nikola Tesla propuso la corriente alterna. Al final, ¿quién se llevó el gato al agua? El gato al agua se lo llevó Nikola Tesla. Y entonces, hoy día, sobre todo triunfa la corriente alterna. La corriente continua ya sabéis que sale cara. ¿Qué es la intensidad de corriente eléctrica? Que se mide en una unidad que hace honor a un científico francés, Ampère. Bueno, pues la unidad es el amperio y es el número de electrones que circulan por unidad de tiempo. Esa es la intensidad de corriente eléctrica. Os podéis imaginar, por la carretera del Espartal la intensidad de tráfico es muy pequeña porque circulan pocos coches por unidad de tiempo en una mañana. Sin embargo, te vas a la M30 y hay mucha intensidad de tráfico porque hay muchos coches en poco tiempo. Esa sería la intensidad de corriente eléctrica. Circuito eléctrico. Bueno, pues los circuitos eléctricos están formados por 3 elementos genéricos. En primer lugar, tiene que haber cables, tiene que haber conductores que unan unos elementos con otros. ¿A quién unen los conductores? Pues a unos que dan energía, que pueden ser las pilas, pueden ser los enchufes, las baterías,
con otros que gastan energía, que ahí tendríamos las bombillas, los motores, las resistencias, los timbres, etc. Resulta que todos los aparatos eléctricos tienen un símbolo correspondiente. Ahí tenéis el símbolo de una pila, que serían dos líneas verticales, una mayor para el polo positivo y otra más pequeñito para el polo negativo. Una bombilla es un círculo con una aspa. Un interruptor pues sería como una línea que se ha interrumpido. Una batería son varias pilas agrupadas. Una resistencia o bien es un rectángulo o bien una línea quebrada, y un motor pues es un círculo con la M. Las resistencias, sobre todo las resistencias, se pueden agrupar en serie y en paralelo. Cuando se agrupan en paralelo, pues ahí lo veis en el dibujo de la izquierda, cuando están en paralelo, una encima de la otra. Sin embargo, se agrupan en serie cuando están una a continuación de la otra. ¿Cuáles serían sus respectivos circuitos eléctricos? Pues ahí tenéis. En el de la izquierda sería una pila y luego dos bombillas, dos círculos con aspas en paralelo. Y a la derecha en serie tendríamos una pila con su correspondiente símbolo y luego serían dos bombillas con su símbolo en serie. Os propongo que hagáis el ejercicio de estos 4 circuitos, que me pongáis su circuito en forma de símbolos. Ley de Ohm. Bueno, pues la ley de Ohm es casi el ABC de la electricidad. Es una fórmula que dice que la resistencia es una proporción entre el voltaje y la intensidad. Para ello os voy a enseñar a utilizar ese triángulo que tenéis ahí a la derecha. ¿Aplicaciones de la electricidad? Bueno, pues hoy día, ¿qué os voy a decir? Si nos quitasen la electricidad, estaríamos vendidos. Tendríamos la vida bastante complicada. Un efecto es el calor. Mediante electricidad puedo conseguir que la tostadora caliente y me haga la tostada, conseguir que el secador de pelo funcione y me seque el pelo por calor. También puedo conseguir que un brasero, poniéndole a velocidad 1 o velocidad 2, me dé más calor a las piernas, que las tengo metidas en una mesa de camilla porque hace frío. El efecto principal pues sería dar luz. En las casas tenemos muchísimas bombillas. En la habitación no creéis que tenemos una bombilla, tenemos varias bombillas, cuyo objetivo es dar luz. Hay bombillas incandescentes, que eran las viejas, gastaban mucho y daban mucho calor. Se fundía y era imposible cambiar la bombilla. ¿Por qué? Porque estaba ardiendo. Luego ya vinieron las lámparas halógenas. En las cocinas tenemos lámparas fluorescentes, tubos fluorescentes, que no se encienden inmediatamente, sino que cuando vas a la cocina y lo enciendes parece que parpadea un poco, lleva un cebador que lo hace que un polvillo se ionice. Y luego las que se llevan hoy la palma pues son las bombillas de bajo consumo o las bombillas LED, que consumen muy poco, duran mucho y parece ser que por ahí va el futuro de la iluminación. También, pues otro efecto es el movimiento, y aquí pues evidentemente la estrella es el motor. El motor, muchos de ellos funcionan con hidráulica, con neumática, pero la mayoría de los motores funcionan con electricidad. Y luego, pues otros efectos como el sonido de un timbre, de un zumbador, etc. ¿Y cómo se produce la electricidad? Pues hay varios métodos, unos más convencionales y otros más rudimentarios, como podéis imaginar. Empecemos por uno de estos. Producción por acción mecánica, un simple frotamiento, lo que hemos dicho antes, de una varilla de ámbar que atrae ciertas partículas de papel, y eso es un fenómeno eléctrico. También seguramente con el Marca habéis conseguido con cupones el nuevo cargador portátil de móvil, que simplemente es una manivela, darlo vueltas, y que por una fricción se consigue producir electricidad y cargar ese móvil. Evidentemente eso no sirve para el día a día, con lo cual hay que pensar en otros métodos. Por ejemplo, el método químico,
que hay una reacción química que se llama electrólisis, se produce un tránsito de electrones que favorece la corriente eléctrica y es el caso de las pilas y baterías. Mirad que muchas veces las pilas, cuando las dejan metidas en un juguete, se sulfatan, quiere decirse que pierden el líquido, es un líquido corrosivo y bastante peligroso y que deteriora seguramente las conexiones del juguete. Vamos a ir a un método a mayor escala para producir electricidad a lo bestia y es mediante el principio de inducción electromagnética. Electricidad y magnetismo vienen a ser lo mismo y por un movimiento de un bobinado en un campo magnético, en un imán, se puede producir electricidad. Eso lo tienen las dinamos para continua y los alternadores para alterna y su efecto contrario pues sería el de los motores. ¿Cómo se pueden mover esas dinamos y esos alternadores? Pues se pueden mover o lo puede mover el agua, hablamos de energía hidráulica, lo puede mover el calor no, pero el calor vaporiza agua y ese vapor es el que, canalizado por una tubería, pues se dedica a mover esas partes móviles de los alternadores o dinamos. También el viento ya sabéis que de forma gratuita nos puede mover unas aspas y eso revierte en producción de electricidad. Y luego ya hay otros métodos que son menos conocidos como la energía maremotriz, undimotriz y luego últimamente están aflorando mucho las placas fotovoltaicas o solares que están formadas por unos semiconductores que tienen la propiedad de que al incidir luz sobre ellos producen electricidad. Esa electricidad evidentemente es gratuita.